Buenas tardes, mi nombre es José Luis Altamirano y voy a presentar lo que es el proyecto final para la materia de Ingeniería de Proyectos en Electrónica. Primero que nada tenemos que identificar lo que son las necesidades y establecer los objetivos. Entre ellos se encuentra que es alertar al usuario a tiempo en caso de un posible siniestro para que pueda tomar medidas de prevención adicionales, reducir la cantidad de incidentes en casa-habitación derivadas por fugas de gas y mitigar la magnitud de estos efectos, ya que en caso de presentarse algún fenómeno, por ejemplo algún incendio cercano a una casa-habitación. Ante algunos factores limitativos para lo que es el proyecto, se encuentra principalmente lo que puede ser los costos, que no sea demasiado costoso el proyecto, que esté ubicado en un área correcta y la sensibilidad a la que se encuentra ajustado. ¿Cómo funciona el sensor de gas? Los sensores de gas principalmente están compuestos por un sensor electroquímico, el cual va variando la resistencia al estar en contacto con sustancias, y eso es lo que nos va a permitir tener como un valor de referencia. Los sensores de gas también son dispositivos de alta inercia, es decir, la respuesta necesita tiempos largos para poder estabilizarse tras un cambio de concentración de gases medidos. Esto es debido a la necesidad física de que el gas abandone el material sensible, lo cual es un proceso lento. Con esto lo que se quiere decir es que está el sensor, entonces si al momento que detecta el gas, no es como que lo detectó, es decir, lo absorbió y en un segundo lo va a librar, pues no, sí se lleva algún tiempo para que se pueda estabilizar. Para el proyecto estuve utilizando lo que es el sensor MQ5, el cual es un sensor, como lo podemos ver, dice que es de alta sensibilidad para gas LP, gas natural y entre otros. También dice que tiene pequeña sensibilidad para alcohol o lo que es el humo. Y nos dice que es de respuesta rápida, nos dice que es estable y es duradero y que necesita un circuito simple para poder operar. Algunas especificaciones nos indican que su voltaje es de 5 volts, el voltaje de operación, la resistencia de la carga son 20 kilo ohms, tenemos la resistencia digamos como de calefacción o la que tiende a calentarse, que tenemos que tiene una variación o tolerancia de más o menos 10%. Tenemos también lo que son las condiciones en el medio ambiente. Tenemos, por ejemplo, la temperatura de uso, nos dice que en condiciones o las condiciones técnicas van desde menos 10 grados hasta 50 grados centígrados, ese es como el intervalo en el que lo podemos manejar. También una humedad relativa que sea menor al 95% de la humedad relativa. Tenemos como otro parámetro importante lo que es la resistencia de sensado o lo llamada RS, la cual nos dice que puede ir de un valor desde 10 kilos hasta 60 kilos y un ejemplo, por ejemplo, para tomar 5000 partes por millón de metano. También nos está diciendo que una condición estándar para que pueda operar el sensor es que esté a una temperatura de 20 grados centígrados con más menos 2, que esté a un voltaje de 5 volts, igual más menos 0.1 volt, una humedad de 65% más menos 5%. Tenemos también, un voltaje de 5 volts más menos 0.1 y tenemos un tiempo de precalentamiento, o es lo que yo lo explicaba en la primera avance, como un tiempo de, digamos, de estabilización o calibración inicial que debe ser de aproximadamente hasta 24 horas para que ya pueda trabajar de manera correcta el sensor, es decir, que no vaya a tener como tanta variación. También tenemos lo que son las curvas, que en este caso tenemos la curva o la relación de RS con respecto a la resistencia de salida o de carga, y tenemos las partes por millón. Entonces nos dice que de acuerdo a las partes por millón y la relación con la resistencia, vamos a nosotros poder detectar las diferentes condiciones, tanto del aire, si va a ser alcohol, CO, si va a ser gas natural o entre otros. Y aquí nos dice que en la siguiente figura se muestran las características típicas de sensado del sensor M5, entre las cuales está una temperatura a 20 grados centígrados, una humedad de 65%, con una concentración de oxígeno de 21%,
una resistencia de carga promedio de 20 kilos y nos dice que hay el RO, hay una resistencia de sensado a 1000 partes por millón en, digamos, condiciones de aire puro o aire limpio. Entonces esa gráfica nos la da tomando como referencia esos parámetros, es decir, que la temperatura no va a estar muy alta ni muy baja y que la humedad también no va a estar muy alta o muy baja para poder tomar las consideraciones. También tenemos la interpretación de la temperatura con respecto a RS sobre RO y nos dice que si podemos ver la gráfica, la gráfica azul nos dice que cuando tenemos 33% de humedad relativa, entonces que lo que es la temperatura podemos ver tanto cómo se va comportando, cómo se van comportando los valores de RS sobre RO, es decir, los valores a una de RS sobre RO, la relación a una humedad relativa baja, los valores van a ser altos de RS sobre RO, y a una humedad relativa alta, como podemos verlo en la línea morada, entonces la relación va a ser una cantidad menor. También aquí nos dice, tenemos una pequeña nota que nos dice ajuste de sensibilidad. Nos dice que el valor de la resistencia de M5 puede variar entre diferentes concentraciones de gases. Pues esa parte sí es correcto. Y nos está diciendo que si nosotros queremos realizar lo que es el ajuste, que tenemos que tomar en cuenta un valor aproximado entre 10 kilos hasta 47 kilos como la RL, la resistencia de carga, para que pueda ser un poco más preciso lo que es nuestro sensor. En cuanto a lo que son las pruebas, inicialmente tomé lo que es el dispositivo, es decir, el sensor, y recurrí a conectarlo a una terminal de Arduino. En mi caso fue el Arduino Nano, ya que por las entradas que yo requiero, pues es más que suficiente. Tenemos en nuestro sensor tenemos lo que son 4 pines. Tenemos de 0 a 0, tierra y voltaje. Entonces, si nosotros queremos conectarlo al Arduino, por ejemplo, para verlo de forma digital, pues solamente vamos a usar lo que es de 0. ¿Por qué? Porque es la entrada, en este caso digital, para el Arduino, en el cual solamente nos va a decir detecta o no detecta. Y si nosotros usamos el A0, ya es una entrada analógica, entonces ahí ya vamos a poder ver como que las variaciones, por ejemplo, 1000 partes, 1500, es decir, ya vamos a tener como tomar una medida ya real. En cuanto al código inicial, este fue como para pruebas iniciales, utilicé ambos, tanto para que detecta o no detecta, como para ya una forma analógica. ¿Y cómo fue que yo pude ver los resultados? Pues en Arduino viene una opción que se llama monitor serie, que es la que se alcanza a ver ahí, aquí este pequeño cuadrito, monitor serie. Entonces eso lo que me sirve es que me evita, digamos, tener que conectar un LCD o una pantallita a mi Arduino, sino que con la comunicación serial del programa, yo nada más aquí por ejemplo en el código que le puse serial.print y detecta o no detecta. Entonces lo único que va a hacer es que si yo tengo mi sensor, por ejemplo le prendo un cerillo, lo apago y entra el humo, entonces ¿qué me va a arrojar? Detecta. Cuando ya no haya presencia, no detecta. Y en cambio el analógico, ahí sí me va a ir mandando como todos los valores. Por ejemplo, que sin yo incluir nada está en 2000, los 2500, 2300, 2200. Y si yo le prendo un cerillo, lo apago, por ejemplo, sube hasta 5000, 6000, por decir. En cuanto al equipo y componentes, tenemos lo que es el protoboard, el display, el Arduino, el sensor, tenemos una placa, tenemos una cajita como para baterías para poder hacer portátil el proyecto. En cuanto a costos, tenemos lo que es el sensor de humo, portapilas, el display, como lo comentaba, el Arduino, cautín, el LED, buzzer y un servomotor, que nos da un costo aproximado de 687 pesos. Todo esto sin considerar lo que es la carcasa o la cajita donde va a ir colocado el proyecto, sin incluir eso. También el método de funcionamiento del proyecto, cómo es que va a funcionar, pues va a ser prácticamente el sensor, va a tomar la lectura
y esa lectura nos lo va a arrojar en un display, nos va a decir la cantidad detectada es de y una cierta cantidad de partes por millón, y al momento que ya se detecta una cantidad mayor del límite que nosotros establecimos, entonces ahí se va a detectar como si fuera una alarma. En cuanto al prototipo inicial, este es el que también había presentado en el primer avance. Podemos ver que es una cajita prácticamente un rectángulo y tenía aquí todavía muy pocas cosas anexadas. Ya como el diseño o el proyecto final, tenemos varias consideraciones. Por ejemplo, aquí va colocado nuestro sensor. En esta parte va conectado nuestro LCD. Aquí no sé si se alcanza a ver muy bien, pero tenemos que dice modo de operación, aceptable y alarma. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento que nosotros conectamos nuestro sensor, si está trabajando de forma correcta, nos va a aparecer aquí en verde donde dice aceptable. Y si se detecta alguna anomalía, va a estar aquí como alarma. Aquí tenemos un texto que nada más nos sirve como para más o menos tener una referencia que si está a tal parte por millón, va a ser detectado. Si no, pues va a estar trabajando normalmente el equipo. Tenemos también nuestros conductos de ventilación, porque como lo mencionaba al inicio, cuando nuestro sensor, por ejemplo, recibe el cerillo, el mismo ejemplo del cerillo, lo prendo, le cae el humo y se apaga, entonces no es que lo liberen automático, sino que tiene que esperar un cierto tiempo. Entonces para eso es la función de los conductos de aire, para que pueda tanto entrar, haber una correcta circulación. Tenemos lo que son sus respectivas tapas. En esta se alcanza a observar que dice este equipo utiliza 4 baterías AA. ¿Por qué? Porque como el Arduino consume aproximadamente 5 volts, entonces yo lo estoy manejando con 6 volts y pues conectando un regulador de voltaje a 5 volts para asegurar que se tenga siempre la energía necesaria. Y aquí podemos ver en la parte de atrás va la caja de baterías. Aquí tenemos lo que son los sujetadores para poder ponerse en alguna pared, en alguna repisa donde se desee el dispositivo. Aquí está. También tenemos lo que es el cronograma de actividades. Hubo algunos problemas, si es correcto, ya que no se entregó a tiempo como se tenía planeado el proyecto. Esto principalmente fue algunos detalles con lo que es Arduino, es decir, algunas fallas que hubo en cuanto a lo que es el software que no me permitía compilar o pasar directamente a la tarjeta, es decir, al Arduino Nano. Otro problema también que se presentó fue principalmente en el equipo, ya que anteriormente estaba utilizando el equipo que se puede ver a la derecha, y al momento que ya aproximadamente la segunda semana de mayo, ya cuando estaba haciendo como pruebas para hacerlo los ajustes con Arduino, es decir, establecer mis parámetros de este va a ser el mínimo, este va a ser el máximo para que suene o no la alarma. A ese momento ya no me funcionó lo que es la computadora, y entonces tuvo que hacer un reemplazo, ya que como se puede ver, pues sí, tuve que hacer comprar otra computadora y pues esperar ahora sí que a recibirla y empezar a pasar los programas, es decir, poder adaptar lo que ya tenía aquí, adaptarlo a la nueva, porque pues la mayoría ya no puede recuperar parte de lo que ya se tenía. En cuanto al código implementado en Arduino, tenemos aquí, podemos ver lo que es el código, vamos a hacer un poquito zoom, aquí está, y tenemos nuestro archivo, que en este caso nuestro sketch, que le llamamos proyecto sensor. Primero declaramos lo que son nuestras variables o lo que vamos a utilizar. En este caso tenemos primero que nada el constante, bueno, const int mq-pin igual a 0. Aquí que estoy diciendo que mi pin, mi pin asignado para mi sensor MQ, yo lo voy a tomar como el A0. ¿Por qué? Porque como decía que el A0 van a ser entradas analógicas, entonces lo que se busca que sea una entrada analógica. Si yo quisiera que fuera digital, pues nada más lo cambio a D0 y va a ser entonces ya para la entrada digital donde lo voy a conectar. Tenemos nuestra resistencia RL o la de carga del módulo en kilo ohms. En mi caso voy a utilizar lo que son 5, ya que por las temperaturas que maneja la hoja de datos, 5 es el correcto para digamos, entre aproximadamente 18 a 20 grados centígrados, que es como está manejando ahorita, que digamos está haciendo frío. Tenemos también R0 del sensor en kilo ohms. Aquí estamos tomando la consideración que nos decía que para un ajuste de sensibilidad correcto manejamos lo que son 10 kilo ohms, entonces van a ser 10 kilo ohms. Y es por eso que aquí estamos también usando 5 por la relación también que se necesita tener. Tenemos
también las librerías. En este caso estamos agregando dos librerías muy importantes. Una, la cual es del servo. Nada más que el servo era porque se tenía pensado utilizarlo como un servomotor, pero ya después de algunas pruebas pues no se descartó porque no tuvo el funcionamiento correcto. La que sí estamos incluyendo es la del Liquid Crystal-I2C. Esto se debe a que hay una librería la cual nos permite que nosotros tenemos nuestro LCD que tiene 16 pines y hay un modulito que se llama I2C, el cual nos hace que nos codifica la información para que en lugar de conectar todos esos pines, entonces nada más tengamos dos pines para datos, uno para alimentación de positiva y otra para alimentación de tierra. Tenemos también como entrada nuestro buzzer, que en este caso le puse pin buzzer y le puse igual a 8. Pues aquí lo que yo estoy indicando que va a ser para el buzzer número 1 o el buzzer que yo vaya a usar, y el 8 significa que voy a usar el pin número 8, es decir, de mis pines digitales voy a usar el número 8. Para el motor yo lo tenía visto como el número 9, nada más que pues por las situaciones que hubo ya no se alcanzó a implementar. Aquí tenemos declarado lo que es nuestra Liquid Crystal I2C, o sea, es nuestro módulo, donde estamos declarando nuestro modulito que vamos a utilizar, y le estamos diciendo que va a ser para un LCD, que en nuestro caso va a ser de 16 columnas y 2 renglones, o 16 columnas y 2 filas, los que se van a utilizar. Entonces aquí empezamos a vaciar lo que son los datos para la lectura múltiple, porque pues, para que empiece a hacer el muestreo. Primero vamos a decir que el tiempo entre las muestras va a ser de 100 milisegundos. El número de muestras que va a ir como analizando continuamente van a ser 5. Y vamos a ir ajustando lo que son los valores. En este caso aquí vamos a ir todos estos valores. Nos los está dando principalmente en la hoja de datos, viene como en la parte de la que mostraba, era como la carátula principal, pero más hacia abajo nos dice o nos da apoyo de cómo nosotros vamos a ir ajustando entre X y Y, porque si veíamos la gráfica, venía X y Y, es decir, esa relación, entonces nos dice que ahora los tenemos que ir nosotros ajustando para poder obtener una lectura de las partes por millón. También aquí ya iniciamos para poder correr nuestro programa en Void Setup. Y tenemos primero que nada pin mode, paréntesis, y nosotros vamos a poner la variable que nosotros vamos a estar controlando, es decir, nuestro equipo, nuestro accesorio o dispositivo de salida, que en nuestro caso es el pin buzzer, y le estamos poniendo salida, y también el motor coma salida, para que declare que es una salida. Después de eso tenemos que iniciar nuestro LCD, tal cual como lo hacemos en programación, digamos en C, que tenemos que inicializar el LCD y encender la luz, aunque esto es opcional, si no queremos que tenga tanto consumo de energía, pues lo desactivamos esta opción, pero en el caso para que se pueda mostrar mejor el dato, se lo vamos a dejar encendido. Después tenemos el void loop, en el cual ya se va a encargar de hacer lo que son como las operaciones, del cual nos dice que va a tomar lo que nos dice float rs-met, y luego nos dice red mq pin. Entonces aquí lo que va a hacer es que va a estar leyendo lo que va a estar ingresando a través de mq pin, que quedamos que mq pin es el A0, y con esto lo que se va a hacer es que se va a obtener la RS promedio de todos los valores que se estén de ahora sí que ingresando en el sensor. Después tenemos flow concentración o concentration, en el cual nos va a servir para poder obtener la concentración. ¿Y cómo obteníamos la concentración? Que eran las partes por millón. Si regresamos a lo que es la gráfica, aquí nos dice que para la concentración vamos a tener RS medido o media sobre R0, es decir, la misma relación que teníamos RS sobre R0, es prácticamente vaciar lo que teníamos en la gráfica anterior. Después vamos a mostrar el valor de la concentración por puerto serial. ¿Por qué por puerto serial? Porque inicialmente, antes de empezar a hacer las pruebas con lo que es el LCD, nada más como para confirmar que sí estuviera arrojando los valores, pues se utilizó esta parte, que es el puerto serial. Entonces nada más programamos serial.print y vamos a poner concentración así entre comillas, porque en sí es como que nos va a arrojar concentración, un espacio. Y entonces ahora sí nos va a arrojar la variable concentración, y la variable concentración tenemos que es esto, get concentration, paréntesis rs-met entre R0.
Después de eso nos vamos a ir aquí, a ubicar en el cursor en la primera posición, es decir, el LCD. ¿Por qué? Porque vamos a querer que nuestros valores nos los muestre ahora sí que la izquierda, primera posición. Entonces nos vamos a primero borrar lo que hay, entonces lcd.clear. Después nos vamos a ir a lcd.print. Vamos a poner como un paréntesis y vamos a poner las partes por millón, y entonces vamos a poner que nos muestre las partes por millón que se está detectando. Por ejemplo, aquí y para lo que son los casos de cuando detecte una cantidad mayor o menor, entonces ahí vamos a hacer uso de una función muy conocida, que es la función if. Por ejemplo, aquí yo digo que si la concentración es mayor a 4800, va a empezar a correr esta rutina, y esta rutina nos está diciendo que va a tomar o va a activar lo que es el pin buzzer, porque dice pin buzzer y dice hike, o sea, que se va a activar, o uno va a empezar a mandar lo que es el voltaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nuestra concentración es de mayor a 4800, va a empezar a sonar, va a estar pip, y va a estar suena hasta que esa concentración baje de esa cantidad. Después lo que vamos a hacer es que vamos a pasarnos al LCD, en el cual vamos a ubicar el cursor en la primera posición de la segunda fila. ¿Por qué? Porque lo que es, bueno, más bien sería, sí, para la segunda fila. ¿Por qué? Porque lo que se busca con esto es que primero que nada vamos a tener el cursor, más bien en la primera fila, lo vamos a tener en 0,0, es decir, en el origen del LCD. Después, en la parte de arriba, vamos a mostrar el mensaje, lo que es anomalía detectada. Va a tener un tiempo de pausa, y nos va a arrojar, en este caso, como ya va a estar detectando la alarma, va a activar el motor, es decir, se va a activar el motor, y por 5 segundos y se va a apagar, bueno, por 500 milisegundos y se va a apagar. ¿Por qué? Porque ahí lo que se buscaba era lo que yo mencionaba al inicio, que entonces el motor se activa, por ejemplo, y hace como esto, y se desactiva. Y entonces hace esto y se desactiva. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba es que pues cerrara lo que es la llave o el conducto, se puede decir, de gas. También tenemos que una vez que ya se pasa a ser menor de esa cantidad, de menor de 4800 que tenemos aquí el else, va a desactivar el mensaje en el LCD y el buzzer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ajustar el LCD a los datos de 00, y va a imprimir el mensaje en nivel adecuado. Entonces, esto lo que va a hacer es que el buzzer lo va a apagar. Tenemos pin buzzer, low, porque se va a apagar, se va a desactivar. Ya para hacer el montaje del circuito, aquí tenemos lo que es el método de la conexión. Entonces tenemos nuestro Arduino, tenemos todos los pines, que como decía, aquí del A0 al A6 son pines analógicos. Aquí tenemos pines digitales, tenemos su tierra, su reset, tenemos voltaje de entrada por si nosotros queremos alimentar con una fuente externa, tenemos 5 volts por si nosotros de aquí queremos alimentar a nuestros componentes, tenemos otro reset, tenemos el tierra, tenemos también SDA y SCL, esos que es el A4 y el 5. Esos componentes son muy importantes porque esos son los que nosotros nos van a servir para nuestro modulito de I2C. Aquí tenemos el modulito de I2C, en el cual nos dice que SCL y SDA son estos dos pines. Aquí se puede ver SDA y SCL. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el SDA de este modulito va a ir conectado directamente al SDA de nuestro Arduino, en el cual va a ser este pin. Y el otro, el SCL, también lo tenemos aquí en el Arduino, va a ir conectado a este pin, que físicamente el Arduino va a ser el pin A5, el SCL, y el A4 va a ser el SDA. Y entonces aquí lo tenemos. El montaje, ahora sí que nuestro diagrama de conexión, en qué va a consistir o cómo va a quedar nuestro diagrama final. Tenemos nuestro Arduino Nano, tenemos nuestro LCD 16x2, tenemos nuestro modulito I2C, tenemos un buzzer, tenemos el sensor,
tenemos un arreglo de un transistor con un motor para poder hacer la activación, y tenemos dos LEDs indicadores, ya que como lo mencionaba, los LEDs indicadores va a ser en rojo, hay una anomalía, va a estar parpadeando, en verde va a estar trabajando normal, también parpadeando, y igual como decía, se va a activar el buzzer en caso de alarma, va a estar sonando junto con el LED rojo y con el motor. Eso es lo que va a consistir. Aquí la simulación igual ya no fue posible realizarlo porque como la anterior computadora tenía lo que es el programa, ya no hubo forma como de recuperar esa parte para poderlo cargar aquí, para poderlo cargar en lo que es el Proteus, el programa original que se tenía con todos los elementos. Aquí se realizaron algunas pruebas, primero que nada en el montaje, sin montaje en el prototipo. ¿Por qué? Porque primero se buscaba pues verificar que estuviera funcionando correctamente. Entonces, aquí lo que se hizo, aquí se puede ver la conexión, aquí están los dos LEDs, y aquí se dejó lo que es el sensor, frente a lo que es una estufa, es decir, está aquí ubicada en la cocina. Se le abrió un poquito lo que es la llave de gas por algunos segundos para ver qué tan eficiente era lo que es el sensor. Aquí lo pudo detectar. Aquí está nuestro mensaje, anomalía detectada, y nuestras partes por millón que está leyendo. Entonces, como nosotros establecimos arriba de 4800, entonces aquí es una anomalía detectada, es correcto. Y tenemos nuestro LED aquí en rojo por la alarma y el buzzer sonando. Aquí tenemos otro caso en el cual ya pasó un tiempo de que se cerró lo que es la llave de gas. Entonces se dejó detectar presencia de gas bajo el nivel, ahora se encuentra a 4683. Entonces es un nivel adecuado, de acuerdo a nuestro rango establecido. Y tenemos prendido lo que es el LED verde y desactivado el buzzer. Aquí hicimos otra prueba. Una prueba después de 30 minutos de haber cerrado el gas LP. ¿Por qué? ¿Por qué después de 30 minutos? Porque queríamos ver cómo iba haciendo lo que es el cambio. Es decir, cuando detecta hasta una cantidad, lo desactivas y a los segundos, a los primeros minutos, bajaba, por ejemplo, como lo veía aquí, 4600. Pero ya después de una cierta cantidad de tiempo, pues empieza a estabilizar, se va estabilizando, entonces la cantidad va bajando. Aquí, por ejemplo, tenemos 3464 después de 30 minutos. Si lo hubiéramos dejado más tiempo, pues sí iba a bajar incluso un poco más todavía lo que es la concentración, de acuerdo a las condiciones que haya en el entorno o en el aire. Aquí podemos ver que nos dice nivel adecuado, no hay ningún, está LED encendido, LED verde, no se alcanza a notar muy bien, pero está encendido y está desactivado el buzzer. Aquí tenemos lo que es el montaje como lo teníamos planeado con lo que es el servomotor, e incluso se tenía pensado también montar aquí en una placa incluyendo el servomotor, pero se tuvo que realizar como ese cambio ya casi para el último, porque como el motor, lo que pasaba es que al momento que yo mandaba la señal, sí lo detectaba, sí hacía como un pequeño giro del servomotor, pero afectaba a la lectura de esta pantalla, porque lo que pasaba es que empezaba a mostrar caracteres especiales, es decir, en lugar de que dijera nivel adecuado o inadecuado, empezaba a mostrar bastantes cosas que no, corazones, estrellas, triángulos, y era porque el funcionamiento del motor sí estaba afectando a todo el circuito, es decir, lo que entregaba el Arduino para poder alimentar esto, si era un voltaje y corriente muy pequeño, pero también si yo hacía mi circuito externo y lo quería alimentar externamente, también se veía afectado la lectura que tomaba aquí en cuanto a las partes por millón. De repente me marcaba, por ejemplo, 6000 y no había nada que estuviera afectando, es decir, no había ningún gas detectado, no había ningún equipo que pudiera hacer que subiera esa cantidad, y aún así subía con el simple hecho de tener conectado ahora es que el pin de salida hacia del Arduino 1 hacia el transistor y luego hacia el motor. Aquí podemos ver ya cómo quedó directamente ya lo que es nuestro diseño final, es decir, la cajita la que mostraban en SolidWorks que se realizó, se mandó a imprimir directamente en la empresa donde estoy laborando actualmente. Entonces ahí me apoyaron y aquí tenemos lo que es la cajita. Tenemos aquí entrada para el sensor, LCD,
las indicaciones que yo mencionaba, el conductos de aire, modo de operación, aceptable y alarma, aquí para ambos LEDs. Tenemos lo que son sus conductos de aire, sus como sujetadores para poder poner en pared en algún lugar. Tenemos también nuestra tapita, la cual nos dice que este equipo necesita dos baterías AA, no, cuatro baterías AA de 1.5 volts para dar los 6 volts totales. Y tenemos también voltaje de alimentación 6 volts. ¿Qué quiere decir? Que si yo no quiero alimentarlo con pilas y lo quiero conectar a alguna otra forma de alimentación, pues nada, hay que ponerle 6 volts porque como ya está puesto nuestro regulador para 5, entonces para que no haya problema, ya nosotros le ponemos el voltaje y ya se va a estar manejando a 5 volts. Entonces, hasta ahí tendríamos lo que es nuestro desarrollo del proyecto. Ahora vamos a realizar una pequeña demostración del funcionamiento. Vamos a presentarlo. Aquí se alcanza a ver, bueno, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero aquí está el prototipo. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí podemos ver lo que es el LCD. Aquí podemos ver el LCD. Lo voy a acercar un poquito y ahí. Aquí se alcanza a ver LED verde, LED rojo, el sensor de este lado. Acá está el sensor. LED verde, LED rojo. Sus conductos de ventilación de este lado. Ahí está. Le voy a dar la vuelta. Tenemos aquí lo que es los conductos de ventilación. Aquí abajito había quedado que va a ser el buzzer o la alarma que va a estar sonando. Si le giramos un poquito de este lado, tenemos lo que es el otro buzzer, los conductos. Y si la giramos ahora para atrás, tenemos nuestra tapa para baterías, para en caso de querer conectarle baterías. Aquí se alcanza a ver. Aquí se alcanza a ver sujetadores, parte de arriba, un sujetador, otro sujetador. Tenemos nuestra caja de baterías y aquí están los indicadores que yo decía. Que en la parte de arriba nos dice que 4 pilas o 4 baterías de AA o de 1.5 volts y abajo nos está especificando que un voltaje de alimentación de 6 volts por si queremos conectarle una fuente externa para alimentar. Y aquí está, aquí se alcanza a ver. Aquí se alcanza a ver, ahí se alcanza a ver. Entonces, ya que ya está conectado, ahora vamos a hacer, bueno, ya que ya fue mostrado, ahora vamos a hacer una ya pequeña demostración. Vamos a alimentarlo y vamos a hacer una pequeña prueba con, vamos a usar nada más así un cerillo para ver que detecte lo que es el humo y vamos a ver la reacción que tiene. Ahí, como podemos ver, hice la prueba con lo que es un cerillo y pues prácticamente nos está diciendo que hay una anomalía detectada. Como podemos ver, aquí se puede ver el LED rojo, aquí está parpadeando. Igual si nosotros, ahí nos está dando una concentración de partes por millón está ahí en 29.620, 29.200, 29.000, tenemos 28.000. No sé si se alcanza a ver correctamente la pantalla, pero ahí ya está bajando. Bueno, voy a sacar un poquito para que se alcance a ver. Ahí está bajando porque ya fue apagado lo que es el cerillo. Vamos a agarrarlo. Aquí, hacia acá. Ahí. Creo que ahí me parece que sí se puede alcanzar a ver. Ahí. Está arrojando ya ahora una concentración de... Está arrojando 20.700 partes por millón y sigue bajando. ¿Por qué? Porque como ya fue retirado el cerillo, pues va a ser normal que esté bajando. Pero si hacemos lo mismo, vamos, ahí por ejemplo ya está en 20.000, ya está en 19.000. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a acercarlo. Y lo voy a apagar. Y ahí entra el humo. Entonces ahí como está entrando lo que es el humo, pues tenemos
Ok, entonces aquí, como pudimos ver, las partes por millón aumentaron con lo que es el cerillo. Ahí sigue sonando nuestra alarma. Sigue sonando nuestra alarma y sí, va a ser correcto, va a seguir sonando hasta el momento que ya empiezan a bajar las partes por millón a la cantidad que nosotros elegimos. Entonces ahí ya va a cambiar, lo que se va a desactivar y va a empezar a prender el otro LED, el verde. Pero prácticamente ese es el funcionamiento, que detecta gas, detecta humo, o la calidad del aire está más arriba de nuestros parámetros establecidos, se va a alarmar. Ese es el funcionamiento de el proyecto. Y por mi parte sería todo de la presentación de este proyecto.